En una tierra lejana, en la región de Uz, vivía un hombre intachable, recto y temeroso de Dios. Su nombre era Job. No era un rey, no era un profeta, pero su vida y su historia cambiarían la percepción del sufrimiento y la fe para siempre. Job no solo era un hombre rico en bienes materiales, también era rico en integridad. Se destacaba entre los hombres de su tiempo porque vivía en rectitud, rechazando la maldad y honrando a Dios en todo lo que hacía. Job no solo tenía un buen corazón, también tenía una vida próspera y estable. Era uno de los hombres más ricos de su época, con enormes posesiones y una familia numerosa. 7 hijos y 3 hijas, una familia grande y unida. Miles de ovejas, camellos, bueyes y asnos, lo que lo hacía un hombre inmensamente próspero. Un alto respeto en su comunidad, reconocido por su sabiduría y generosidad. Pero su mayor riqueza no era su dinero ni su familia, sino su relación con Dios. Job no era orgulloso ni se confiaba en su éxito. Cada día ofrecía sacrificios por sus hijos, pidiendo a Dios que los perdonara si acaso habían pecado en su corazón. Job no era un hombre común. En un mundo donde la corrupción y la avaricia abundaban, él se mantenía íntegro. No robaba, aunque tenía poder para hacerlo. No explotaba a los pobres, aunque podía aprovecharse de ellos. No era arrogante, aunque su riqueza podía habérselo permitido. Era un hombre que realmente vivía conforme a la voluntad de Dios. Un ejemplo de cómo se puede tener poder sin abusar de él, de cómo se puede ser rico sin ser codicioso, de cómo se puede ser justo sin ser fanático. En su hogar, todo era paz. En sus tierras todo prosperaba. La gente hablaba bien de Job. Sus hijos disfrutaban de la abundancia y no parecía haber nada que pudiera quebrar su felicidad. Pero lo que Job no sabía era que su fe estaba a punto de ser puesta a prueba como nunca antes en la historia. En los cielos se estaba librando una conversación que cambiaría su vida para siempre. Y así comenzaba la prueba de Job. Mientras Job vivía en paz, sin sospechar lo que estaba por venir, una conversación en el cielo cambiaría su destino para siempre. La Biblia nos lleva a un escenario impresionante, el trono de Dios donde los ángeles se presentan ante él. Pero entre ellos hay una presencia oscura y desafiante. Satanás estaba allí. ¿De dónde vienes?, preguntó Dios. De recorrer la tierra y andar por ella, respondió Satanás. Aquí hay algo importante. Satanás no era un simple espectador. Él recorría la tierra con un propósito: buscar a quién destruir, a quién tentar, a quién apartar de Dios. Entonces Dios mencionó a Job. ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era una declaración poderosa. Dios mismo reconocía la integridad de Job. Pero Satanás no lo aceptó sin cuestionarlo. Satanás respondió con cinismo y desafío. ¿Acaso Job te teme en vano? En otras palabras, estaba diciendo: claro que Job es fiel, pero solo porque le das todo lo que quiere. Es un hombre rico, próspero, con salud y familia. Es fácil seguirte cuando todo va bien, pero si le quitas todo te maldecirá en tu cara. Satanás estaba acusando a Job de ser un creyente superficial, de seguir a Dios solo por los beneficios, pero lo más importante es que indirectamente Satanás estaba desafiando a Dios mismo. El verdadero reto no era solo contra Job, sino contra la justicia de Dios. Satanás insinuaba que Dios tenía que comprar la fidelidad de los hombres con bendiciones. Si Job caía, si maldecía a Dios cuando todo se desmoronara, Satanás demostraría su punto, que los hombres no aman a Dios por quien es, sino por lo que les da. Entonces Dios respondió con una decisión sorprendente. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Dios permitió la prueba, pero con un límite. Satanás podía tocar sus posesiones, su riqueza, su familia, pero no podía tocar su vida. ¿Por qué Dios permitió esto? No porque dudara de Job. Dios sabía que Job era fiel. No porque Satanás tuviera poder sobre Dios. Nada sucede sin el permiso de Dios, sino porque esta prueba revelaría algo mucho más grande. El dolor y la pérdida de Job mostrarían al mundo que la fe verdadera no depende de las bendiciones, sino de la relación con Dios mismo. Satanás no perdió tiempo. En ese momento descendió a la tierra con un solo objetivo: destruir la vida de Job y demostrar que su fe era una mentira. En un solo día, Job perdería todo lo que amaba. ¿Cómo reaccionaría? ¿Permanecería fiel o maldeciría a Dios? El sol brillaba en el cielo y en la casa de Job todo parecía normal. Sus hijos,
Disfrutaban de un banquete juntos, sus criados trabajaban en los campos y los animales pastaban tranquilos. Pero en las sombras, Satanás ya estaba ejecutando su plan. En cuestión de horas, Job pasaría de ser el hombre más próspero y bendecido a un hombre sumido en el sufrimiento más profundo. Un sirviente llegó corriendo con el rostro desencajado. «Señor, los sabeos atacaron. Se llevaron todos tus bueyes y asnos y mataron a los criados con la espada. Solo yo escapé para contártelo». Job apenas pudo reaccionar cuando otro sirviente entró apresurado. «Job, fuego cayó del cielo. Quemó todas tus ovejas y a los pastores. Solo yo escapé para decírtelo». No había pasado un minuto cuando un tercer mensajero irrumpió en la habitación. «Los caldeos formaron 3 escuadrones y se llevaron todos tus camellos. Mataron a tus siervos. Solo yo escapé para avisarte». Job intentaba asimilar lo que escuchaba. Su riqueza, la que había acumulado con esfuerzo y con la bendición de Dios, estaba desapareciendo en cuestión de momentos. Pero la peor noticia estaba por llegar. Un cuarto siervo entró, con el rostro bañado en lágrimas. «Señor, tus hijos estaban todos juntos en casa de tu hijo mayor, cuando un fuerte viento vino del desierto y derrumbó la casa sobre ellos. Murieron todos. Solo yo escapé para decirlo». Job sintió como el suelo se desmoronaba bajo sus pies. No solo había perdido su ganado, sus siervos, su riqueza. Ahora había perdido lo más preciado para él, sus 10 hijos. En un solo golpe, la tragedia lo había dejado sin familia. 10 ataúdes, 10 vidas apagadas en un instante. En ese momento cualquier hombre habría caído en la desesperación. Habría maldecido, se habría rebelado, habría preguntado por qué. Pero Job, en 1900, su dolor, hizo algo inesperado. Se rasgó las vestiduras en señal de luto, cayó al suelo y adoró. «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito». No había gritos de rabia, no había maldiciones, no había acusaciones contra Dios. Solo una fe inquebrantable. Job no entendía por qué, pero sabía que Dios seguía siendo Dios. Satanás fracasó en su primer intento. Job no se quebró. No maldijo a Dios, sino que lo adoró en medio del dolor más grande de su vida. El cielo y el infierno fueron testigos de su reacción. Dios vio la fidelidad de Job. Satanás vio que había perdido la apuesta. El dolor de Job no era una prueba de que Dios lo había abandonado, sino una evidencia de que su fe era real. Pero la prueba no había terminado. Satanás no se daría por vencido tan fácil. Si Job había resistido la pérdida de su riqueza y de sus hijos, ¿soportaría también el sufrimiento en su propio cuerpo? El dolor físico estaba a punto de golpearlo. Las burlas y el desprecio lo rodearían, y su fe sería llevada al extremo. Después de haber perdido toda su riqueza y a sus 10 hijos en un solo día, Job seguía de pie. Su corazón estaba destrozado, pero no había maldecido a Dios. En el cielo, Satanás vio que su plan había fallado. Job no se rebeló contra su Creador, no cuestionó su fe, no se entregó a la desesperación. Entonces Satanás presentó un nuevo desafío ante Dios. Piel por piel. Todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no te maldice en tu misma cara. Satanás estaba convencido de que mientras Job estuviera sano, aún le quedaba algo por qué aferrarse. Si su propio cuerpo se quebraba, si su salud desaparecía, entonces su fe colapsaría con él. Dios permitió la prueba, pero puso un límite. «He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida». Job podía ser afligido, pero no podía ser asesinado. Satanás no perdió tiempo. Descendió sobre Job y lo golpeó con una enfermedad terrible. Su piel comenzó a llenarse de llagas purulentas, desde la coronilla hasta la planta de los pies. El dolor era insoportable. Su piel se oscureció, su carne se partía y se llenaba de gusanos, su aliento se volvió repulsivo. No podía dormir por el tormento, y su cuerpo se consumía rápidamente. Lo que antes había sido un hombre fuerte y respetado, ahora era una figura de miseria, irreconocible para quienes lo conocían. Sin riquezas, sin familia y ahora sin salud, Job fue expulsado de la ciudad. Nadie quería verlo. Nadie quería estar cerca de él. Los mismos que antes lo respetaban, ahora lo despreciaban. Se sentó sobre cenizas, en el suelo, lejos de todos, y tomó un pedazo de cerámica rota para rascarse las heridas. El dolor físico era insoportable, pero lo que lo hacía aún peor era el abandono. Job estaba completamente solo.
pero la herida más profunda vino de alguien cercano. Su esposa, quien también lo había perdido todo, en vez de consolarlo, lo incitó a rendirse. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job, con la poca fuerza que le quedaba, le respondió: como suele hablar cualquiera de las mujeres insensatas, has hablado. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal, no lo recibiremos? Job no entendía lo que estaba pasando, no podía encontrar respuestas, pero una cosa tenía clara: Dios seguía siendo Dios. La noticia de la desgracia de Job se esparció rápidamente. El hombre más próspero de la región, aquel a quien todos respetaban, ahora yacía en la miseria, con el cuerpo cubierto de llagas y viviendo en las cenizas fuera de la ciudad. Su transformación era impactante, de líder a marginado, de hombre bendecido a figura de sufrimiento. Fue entonces cuando 3 de sus amigos más cercanos decidieron visitarlo: Elifaz, Bildad y Zofar. Vinieron desde lejos con la intención de consolarlo, pero lo que sucedió después fue muy diferente. Cuando llegaron y lo vieron, quedaron impactados. Job era irreconocible. Su piel estaba podrida, su carne cubierta de costras y su cuerpo consumido por la enfermedad. Sus ojos, que alguna vez reflejaban sabiduría y autoridad, ahora solo mostraban dolor. La impresión fue tan grande que sus amigos no pudieron hablar. Durante 7 días y 7 noches se sentaron a su lado en silencio, sin pronunciar una sola palabra. En la cultura de la época esto era una muestra de profundo duelo. El sufrimiento de Job era tan grande que no había palabras suficientes para describirlo. Finalmente, después de una semana de silencio, Job no pudo contener más su angustia. Abrió la boca y dejó salir el lamento más profundo de su corazón. Perezca el día en que nací y la noche en que se dijo: varón ha sido concebido. Job no maldijo a Dios, pero sí maldijo el día en que nació. En su dolor, deseó nunca haber existido. Sentía que su vida no tenía sentido y que su sufrimiento era injusto. Fue entonces cuando sus amigos, en lugar de consolarlo, comenzaron a hablar, y su prueba se hizo aún más pesada. Elifaz, el primero en hablar, insinuó que Job debía haber hecho algo para merecer este castigo. Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿En dónde han sido destruidos los rectos? Según su lógica, Dios es justo y no castiga sin razón. Si Job estaba sufriendo era porque en algún momento había pecado y ahora estaba pagando las consecuencias. Para él, la solución era sencilla. Job debía reconocer su culpa y pedir perdón. Bildad fue aún más duro. Le recordó a Job que sus hijos también debían haber pecado. Por eso Dios los castigó. Si tus hijos pecaron contra él, él los entregó en el poder de su rebelión. Sus palabras fueron como puñales en el corazón de Job. No solo lo acusaban de pecado, sino que justificaban la muerte de sus hijos como un castigo divino. Zofar, el más cruel de los 3, le dijo directamente que seguramente había pecado más de lo que él mismo admitía. Dios te da menos de lo que mereces. En su mente, Job no solo era culpable, sino que estaba recibiendo una misericordia que no merecía. Job, destrozado y sin fuerzas, trató de defenderse. ¿Hasta cuándo me angustiaréis y me aplastaréis con palabras? No entendía por qué. Dios le estaba permitiendo tanto dolor, pero sabía que no había cometido ningún pecado grave que justificara esa aflicción. Si yo pecare, sobre mí recaería mi pecado. Pero vosotros os engrandecéis contra mí y alegáis contra mí mi oprobio. Sus amigos, en vez de consolarlo, se habían convertido en jueces implacables. Job no solo enfrentaba la pérdida y el dolor físico, sino ahora el juicio de quienes se suponía debían apoyarlo. No podía encontrar justicia en la tierra y tampoco entendía la justicia de Dios. Pero a pesar de todo nunca maldijo a su Creador. En su desesperación, en su tristeza y en su confusión seguía clamando a Dios buscando respuestas en medio del sufrimiento. Job estaba agotado. Su cuerpo seguía cubierto de llagas. El dolor lo consumía día y noche. Su esposa lo había instado a maldecir a Dios y sus amigos. En lugar de consolarlo, lo acusaban de ser culpable de su propio sufrimiento. El hombre que una vez fue el más respetado de su tiempo, ahora era tratado como un pecador oculto, alguien que debía tener un gran pecado secreto para estar sufriendo tanto. Pero Job sabía que no había hecho nada malo. Sabía que había sido un hombre justo y que su vida había estado alineada con los mandamientos de Dios. No entendía por qué estaba pasando por tanto sufrimiento y su alma gritaba en busca de una respuesta. Job no solo estaba sufriendo físicamente, sino que ahora estaba sumido en una crisis espiritual. Fue entonces cuando levantó su voz en un clamor desesperado. No pidió riquezas,
No pidió que su salud volviera, ni siquiera pidió la restauración de sus hijos. Pidió algo mucho más profundo, una audiencia con Dios. Oh, si yo supiera dónde hallar a Dios, iría hasta su trono, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Job no estaba dispuesto a aceptar el sufrimiento sin una explicación. Quería entender. Job comenzó a cuestionar el orden del mundo. ¿Por qué los impíos prosperan y los justos sufren? Miraba a su alrededor y veía cómo muchos malvados vivían con abundancia, mientras que él, que había sido fiel, ahora estaba reducido a cenizas. No podía entender la lógica del sufrimiento. ¿Por qué me sacaste del vientre de mi madre? ¿Por qué no morí al nacer? Sus palabras reflejaban su angustia. No quería maldecir a Dios, pero tampoco podía soportar la idea de vivir sin propósito. El momento más impactante fue cuando Job, con un atrevimiento que pocos hombres en la Biblia han tenido, exigió que Dios le respondiera. Respóndeme. Dios, dime que he hecho mal. ¿Por qué me escondes tu rostro y me tratas como a un enemigo? Job estaba desesperado por entender, pero Dios guardaba silencio. Sus amigos seguían insistiendo en que Job debía arrepentirse, pero él se aferraba a su justicia. No era perfecto, pero sabía que no había cometido ninguna maldad que justificara tanta desgracia. Sin embargo, con cada pregunta, con cada queja, con cada lamento, Job se estaba acercando a algo más grande de lo que imaginaba. Sin darse cuenta, estaba a punto de recibir la respuesta que tanto había anhelado. El cielo se oscureció. Las nubes se arremolinaban con furia y el viento comenzó a rugir con una intensidad que estremecía la tierra. Job, debilitado por el dolor y la desesperación, había clamado a Dios. Había exigido respuestas, había cuestionado la justicia divina, había pedido una audiencia con su Creador. Ahora, su petición iba a ser concedida de una manera que nunca imaginó. De repente, una voz tronó desde el torbellino. Dios había permanecido en silencio durante toda la prueba de Job, pero ahora, cuando el hombre se encontraba en el punto más profundo de su sufrimiento, el Creador del universo hablaba. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ciñe ahora tus lomos como varón. Yo te preguntaré, y tú me responderás. Dios no comenzó explicándole a Job por qué había sufrido, ni le dio una justificación detallada de su dolor. En cambio, le llevó a un viaje por las maravillas de la creación, para mostrarle cuán pequeño era su conocimiento comparado con la grandeza del Creador. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Quién puso su fundamento cuando alababan juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de alegría? Job, que había estado clamando respuestas, de repente se encontró frente a la inmensidad de Dios. ¿Cómo podía un simple hombre exigir explicaciones al ser que creó el universo, que estableció los límites del mar, que colocó las estrellas en su lugar? Dios continuó. ¿Has dado órdenes a la mañana en tus días? ¿Has entrado en los tesoros de la nieve? ¿Puedes atar las constelaciones de los cielos? ¿Puedes mandar a los relámpagos para que vayan y te digan, aquí estamos? Cada pregunta era como un golpe de realidad. Job, con todo su sufrimiento y su deseo de comprender, se dio cuenta de que estaba frente a una sabiduría y un poder infinitamente mayores que él. Entonces Dios le mostró su dominio sobre la creación, mencionando a dos criaturas asombrosas, Behemoth y Leviatán. Seres imponentes, indomables, inalcanzables para los hombres. Si Job no podía dominar estas criaturas, ¿cómo podría entender completamente los caminos del Creador? Job se sintió abrumado. Toda su angustia, todas sus quejas, todo su clamor ahora se disipaban ante la presencia de Dios. Finalmente habló con humildad. He hablado de cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job no obtuvo la respuesta que esperaba, pero recibió algo mucho más grande, una revelación de la gloria de Dios. Ya no necesitaba entender cada detalle de su sufrimiento, porque ahora sabía que el Creador estaba en control de todo. Después de haber experimentado la presencia de Dios de una manera que nunca imaginó, Job quedó en silencio. Su dolor no había desaparecido, pero su perspectiva había cambiado por completo. Antes había clamado por respuestas, había exigido explicaciones, había intentado comprender el propósito de su sufrimiento. Ahora no necesitaba entenderlo todo, porque había visto la grandeza del Creador. Dios no solo se dirigió a Job, sino que también reprendió a sus amigos, Elifaz,
Bildad y Zofar. Durante toda la prueba, ellos habían insistido en que Job era culpable, que su sufrimiento era un castigo por sus pecados. Pero Dios les dejó claro que estaban equivocados. Ellos habían hablado con arrogancia, creyendo que entendían los caminos divinos, pero en realidad sus palabras habían sido injustas. Mi ira se ha encendido contra vosotros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Dios ordenó a los amigos de Job que ofrecieran un sacrificio y que Job orara por ellos para que fueran perdonados. El mismo hombre a quien habían condenado ahora intercedería por ellos. Y cuando Job lo hizo, algo increíble ocurrió. Dios restauró su vida y le dio el doble de lo que había perdido. Antes Job tenía 7,000 ovejas, ahora tenía 14,000. Antes tenía 3,000 camellos, ahora tenía 6,000. Antes tenía 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, ahora tenía el doble. Su riqueza fue restaurada por completo, y aún más. Pero la mayor bendición fue esta. Dios le dio nuevamente 7 hijos y 3 hijas. La Biblia menciona que sus hijas eran las más hermosas de la tierra, y por primera vez en la historia una familia hebrea le dio herencia a sus hijas junto con sus hijos. Un detalle que muestra que Dios no solo restauró su vida, sino que también la enriqueció con nuevas bendiciones. Job vivió 140 años más. Llegó a ver a sus hijos, a sus nietos y hasta la 4ª generación, y murió viejo y lleno de días, con la satisfacción de haber sido fiel hasta el final. La historia de Job es más que una historia de sufrimiento, es una historia de fe inquebrantable, de pruebas que desafían la lógica humana, de un Dios que no siempre explica el porqué del dolor, pero que siempre se mantiene soberano. Job nunca supo sobre la conversación entre Dios y Satanás en el cielo. Nunca entendió por qué sufrió tanto, pero al final su historia se convirtió en un testimonio eterno de confianza en Dios, incluso en medio de la tormenta.